Un saludo muy cordial para ustedes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta experiencia de Lección Divina, de lectura orante y comprometida de la palabra de Dios contenida en la Biblia. Como lo hacemos siempre, con corazón de creyentes, de discípulos, nos acercamos al texto del Evangelio que meditamos y celebramos el domingo. En este caso, en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. En el marco de las grandes solemnidades del tiempo que llamamos ordinario o cotidiano, la Iglesia nos invita a celebrar este próximo domingo la solemnidad que conocemos tradicionalmente con el nombre del Corpus Christi. Es una manera nueva de volver al misterio central de nuestra fe, la Eucaristía. Como lo ha dicho el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Y vale la pena que siempre volvamos a este misterio con el corazón. Ya lo hemos hecho el Jueves Santo, ahora lo haremos en esta solemnidad. Meditaremos entonces el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. La liturgia de la Iglesia nos permite entonces volver a la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús, frente a los judíos que lo escuchan, pronuncia este gran discurso llamado precisamente del pan de vida. El Evangelio de Juan no nos ha traído la institución de la Eucaristía que encontramos en los Evangelios sinópticos, en los de Marcos, Mateo y Lucas. Antes de la pasión del Señor, lo que Juan nos presenta es el episodio del lavatorio de los pies, comprendido por supuesto en clave eucarística, y luego un gran discurso de despedida que se convierte en el testamento espiritual del Maestro. Sobre este testamento hemos tenido la oportunidad de meditar algunos domingos del tiempo de Pascua. La razón por la cual Juan no nos trae relato de institución de la Eucaristía es porque precisamente ya las comunidades de Marcos, Mateo y Lucas lo han hecho. Y en segundo lugar porque Juan quiere dar un paso más adelante, y es que quiere hacer teología de la Eucaristía, es decir, una reflexión creyente del sentido de la fracción del pan. Mientras los primeros evangelistas nos han querido narrar, haciendo memoria, el rito en el que Jesús, en la noche de su pasión, toma el pan, lo parte, lo reparte a sus discípulos, diciéndoles, este soy yo, cómanlo, y lo mismo hace con el cáliz de la nueva alianza, tómenlo, este vino es mi sangre, que sella un pacto definitivo con Dios. Juan ha querido que penetremos en el sentido de sentarnos a la mesa con Jesús cuando celebramos la Eucaristía. Son muchos los detalles que pudiéramos comentar de este texto. Me voy a detener sobre todo en dos elementos. En primer lugar, hay dos verbos dominantes en el texto, el verbo comer y el verbo masticar. En la primera parte del discurso del pan de vida, la fuerza la tiene el verbo comer. Jesús le ha dicho a quienes lo escuchan, llamados por el evangelista judíos, es decir, la comunidad de Israel que se confronta con él y con su mensaje, les ha dicho que tienen que comerlo porque él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Solo quien coma de este pan vivirá para siempre. Y enfatiza Jesús, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús ha invitado a quienes lo escuchan a comerlo porque Él es el pan que ha bajado del cielo, es decir, que ha enviado Dios. Todos sabemos que la comida es la posibilidad que tenemos de vivir. De la comida depende la vida, incluso del tipo de comida que tengamos, del tipo de nutrientes que podamos ingerir, depende la vida y la vida saludable de todos los seres humanos. Por eso cuando Jesús dice que hay que comérselo, de lo que se trata es de asimilarlo en nuestra propia existencia. Su vida y su propuesta debemos hacerla nuestra, de la misma manera que nosotros hacemos nuestros los nutrientes del alimento, de la misma manera que al comer lo que comemos se vuelve nosotros. Somos lo que comemos y de esto depende la vida. Jesús nos está pidiendo que su propuesta
podamos acogerla de tal manera que su vida sea nuestra, para que tengamos vida y vida eterna. No se trata únicamente de la biología, no se trata únicamente de esta vida pequeña, frágil, caduca, que termina con la muerte. Se trata de la vida de Dios en nosotros, que es un don que viene en Cristo. Por eso la única manera de tener esta vida eterna, no en términos de duración, sino de cualidad, porque es una vida que no toca la muerte, porque es una vida que permanece para siempre, porque es la misma vida de Dios, es asimilando por la fe la propuesta de Jesús. En el primer verbo, el comer significa entonces acoger, asimilar, creer la propuesta de Jesús, que no es otra que el reino de Dios. Y es muy interesante porque Jesús habla de comer su carne. La palabra carne en el mundo judío significa la vida humana, pero en cuanto una vida que se muere, una vida que se desvanece, una vida en toda su pequeñez y fragilidad. No podemos olvidar que precisamente en la humanidad de Jesús, en la carne de Jesús, se nos ha revelado la plenitud del amor de Dios. Para nosotros que somos cristianos, no existe otro suceso de la historia que se pueda comparar con lo que ha ocurrido en Jesús. Dios se ha revelado plenamente en este profeta Galileo. Dios se nos ha entregado todo en Jesús, el Hijo de María, y en la pequeñez y la fragilidad de su humanidad está la salvación del mundo, porque solamente cuando vivamos según el estilo de vida presentado por Jesús, eso significa comerlo por la fe, entonces tendremos su misma vida, por eso viviremos para siempre. Entendemos entonces que lo que pasa cuando celebramos la Eucaristía es precisamente que asimilamos a Jesús, acogemos a Jesús, recibimos a Jesús y su estilo de vida se convierte para nosotros en una oportunidad maravillosa de que nuestra vida se cualifique, de que nuestra vida no se reduzca a los simples instintos de la naturaleza, de que nuestra vida no se encierre en su egoísmo, de que podamos aprender a vivir de Jesús. La fe es la posibilidad de comernos a Jesús, el pan vivo que ha bajado del cielo. Y el segundo verbo que utiliza el texto es el verbo masticar. No en todas las traducciones aparece este énfasis especial en la diferencia entre comer y masticar, pero en el original griego está precisamente esto de: si no comen, si no mastican la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Solamente a quien mastique su carne y beba su sangre tendrá vida eterna y resurrección. Y otro elemento preciosísimo: solo a quien mastique, a quien triture la carne del Hijo del Hombre y su sangre, Él habitará en quien lo coma, y quien lo come habitará en él. Habrá una unión esponsal íntima en quien coma al Hijo del Hombre. Aquí no se trata de las exageraciones realísticas que se dieron en la Iglesia en el siglo XI, donde algunos afirmaban que cuando comíamos la Eucaristía masticábamos literalmente la carne de un hombre, como si fuéramos antropófagos, caníbales. Se trata de entender el profundo significado simbólico de estas expresiones. Y cuando el discurso del pan de vida utiliza el verbo masticar, estamos frente al verdadero sentido de la Eucaristía, porque los hermanos y hermanas en la fe, para hacer la memoria del Señor resucitado, nos congregamos en asamblea, sobre todo los domingos, para asimilar a Jesús, escuchando su palabra, que es el primer banquete que se sirve, pero también para comerlo y masticarlo cuando el pan eucaristizado viene a nosotros al comulgar. Comer a Cristo en Eucaristía es comer su vida gloriosa. No estamos simplemente masticando una carne humana, eso sería incluso una exageración y hasta fastidiosa incluso de pensar. Se trata de comprender que cuando se alarga a mi vida en las manos o en la boca la comunión, este pan que es Cristo,
este poco de vino que es Cristo, incluso como lo decimos en la fe, que ya no es pan ni vino, que es su cuerpo, su sangre, su identidad toda, su vida toda, y entra a mi vida y me alimenta, entonces me hago uno con Él, me asimilo de tal manera a Él que ya somos uno en términos incluso esponsales. De la misma manera que el amado y la amada se funden en un abrazo de amor eterno y son uno, cuando comemos a Cristo en la Eucaristía, nos hacemos uno con Él y ya es su vida la nuestra, porque la manera que tiene Cristo de prolongar su vida en la historia es haciéndose uno como nosotros, con quien lo comemos en la Eucaristía, para que seamos su prolongación, para que seamos su memoria. Hacemos la memoria del Señor, no solamente cuando participamos del rito y lo celebramos con fidelidad, sino que hacemos la memoria del Señor cuando somos capaces, como Cristo, de darnos y entregarnos, como pan que se parte y se comparte, como vino que se derrama y que se entrega. Solamente cuando nuestra vida sea como la de Cristo, porque lo hemos asimilado por la fe y porque participamos del banquete de hermanos, que es la Eucaristía, entonces tendrá sentido reunirnos en familia para celebrar la Pascua. Creo que en este tiempo que no ha sido fácil para nosotros, que hemos vivido lo que pudiéramos llamar un ayuno eucarístico, que nos ha tocado celebrar la Eucaristía incluso a través de medios de comunicación que no tienen el mismo sentido, que algunos incluso hemos podido caer en la exageración y en el extremismo de contemplar la Eucaristía como si fuera un programa más de televisión o un espectáculo de los que estamos acostumbrados a presenciar por el internet o por otros medios. Deberíamos valorar este misterio, deberíamos volver al sentido original de la celebración del banquete del Señor, de la cena del Señor, de la fracción del pan. Y estas palabras del Evangelio de Juan vienen en nuestra ayuda para que podamos comprender lo que celebramos, para que no sigamos cayendo en el ritualismo vacío, en el rezo mecánico. Alguna vez escuchaba del padre Carlos Yepes una reflexión muy interesante a propósito de la Eucaristía, y él decía que el gran problema era volver la Eucaristía 6 cosas que empiezan por R: repetición, rito vacío, rito mecánico, rutina, regaño y recolecta. Nos puede pasar. Y ahora que nos acercamos, seguramente es nuestra esperanza, a recuperar la posibilidad de volver a nuestros templos, por supuesto con todas las medidas de cuidado y seguridad. Ahora que seguramente muchos vamos a poder celebrar la Eucaristía y acercarnos a la comunión y recibir a Cristo, que se ha hecho pan de vida eterna por nosotros. Ahora que podemos comer y masticar a Jesucristo muerto y resucitado, cuyo memorial semanal es la Eucaristía del domingo, no podemos simplemente vivir de la emoción de que se hayan reabierto nuestros templos, porque podemos caer de nuevo en el ritualismo que denuncia el padre Carlos Yepes, porque de nuevo podemos venir a misa simplemente a oírla y a rezar, sin que nada pase. Deberíamos convertirnos a una nueva celebración de la Eucaristía. Deberíamos entender que se trata de tener vida eterna, como lo ha prometido Jesús en este precioso discurso del pan de vida. Deberíamos meditar con el corazón estos días de preparación: ¿qué hombre nuevo volverá al templo a celebrar presencialmente el sacrificio del Señor, su entrega de amor por nosotros y el triunfo de su resurrección? Yo, que quiero celebrar la Eucaristía, yo que quiero acercarme a la mesa, yo que quiero estirar mis manos para recibir el cuerpo del Señor de manera viva, real y sacramental, ¿qué actitud nueva tengo para celebrar la Eucaristía? Yo estoy absolutamente convencido que la celebración de la Santa Misa no podrá ser la misma después del COVID, como no podemos ser nosotros los mismos cuando volvamos al rito. Y aunque seguramente visualmente el rito seguirá siendo el mismo por ahora, nosotros no podemos ser los mismos. Tenemos que llegar a nuestros templos con la conciencia de que el pan vivo ha bajado del cielo, de que quien lo come vivirá para siempre,
de que este pan es la humanidad misma de Jesús, en la que se ha revelado plenamente el misterio de Dios, de que tenemos que comer a este Jesús, que tenemos que beber su sangre, su vida, su propuesta, para poder tener vida en nosotros. Esa vida que, como lo hemos pensado seguramente en la Pascua, no toca la muerte, como decía hermosamente la secuencia, porque en Él la muerte no manda y en nosotros tampoco, si participamos de la Eucaristía. Finalmente sería muy interesante enfatizar en este elemento esponsal: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. No se trata de venir a misa, no se trata de celebrar por celebrar, incluso de afán, aburridos, distraídos, con el corazón en otra parte o en otra cosa. Se trata de esa profunda comunión de amor con Jesús, que nos ha amado tanto, que ha querido hacerse banquete que se sirve, para que nosotros, alimentándonos de Él, comiéndolo y masticándolo, podamos habitarlo y que Él nos habite. Que haya una profunda unión de amor como la del amado con la amada, para que se cumpla hermosamente lo que ha dicho San Juan de la Cruz: amada en el amado transformada. Es la manera poética de entender la Eucaristía.